Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. El canto del halcón dorado. Cedric, un guerrero exiliado, marcado por la soledad y la pérdida, escucha el llamado de un halcón mítico cuyas alas resplandecen como el sol. Siguiendo su canto, se adentra en un viaje que lo conduce más allá de los límites de su mundo, hacia una batalla que decidirá el destino de reinos ocultos y visibles. En cada paso, Cedric descubre que no lucha solo contra enemigos externos, sino contra las sombras de su propio pasado. El halcón dorado no es únicamente guía, sino también prueba, un símbolo de esperanza que exige valor, sacrificio y redención. Cedric, un guerrero exiliado, caminaba por senderos solitarios bajo el peso de su pasado. Sus pasos resonaban en tierras olvidadas donde nadie lo esperaba y donde su nombre había sido borrado de los cantos de gloria. Una tarde, mientras el sol descendía y teñía el cielo de tonos rojos y dorados, un grito atravesó el aire, el canto de un halcón. No era un sonido común, sino un llamado profundo, vibrante, que parecía dirigirse solo a él. Cedric levantó la mirada y vio al ave majestuosa, con plumas que brillaban como fuego, girando en círculos sobre el río cercano. Sintió que aquel canto no era casualidad, era una señal, un destino que lo reclamaba más allá de su exilio. El halcón dorado lo invitaba a seguirlo, y Cedric, aunque temeroso, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Cedric avanzó siguiendo el vuelo del halcón dorado. Cada batida de sus alas parecía marcar un rumbo invisible, y el guerrero exiliado sentía que el aire mismo lo empujaba hacia adelante. El río se extendía como un espejo de fuego bajo el atardecer, y el canto del ave resonaba como un tambor que llamaba a la batalla. Mientras caminaba por la orilla, Cedric recordó las razones de su destierro, la traición de quienes alguna vez fueron sus hermanos de armas, la condena injusta que lo había apartado de su tierra. Esa herida ardía en su pecho, pero el halcón parecía decirle que aún había un propósito mayor esperándolo. De pronto, el ave descendió y se posó sobre una roca, mirándolo con ojos que brillaban como brasas. Cedric se acercó lentamente y el halcón extendió sus alas, proyectando una sombra que se transformó en un portal de luz. El guerrero comprendió que aquel canto no lo guiaba solo a través de los bosques y ríos, sino hacia un umbral entre mundos. Con el corazón temblando, Cedric dio un paso dentro de la luz. El aire cambió y ante él se desplegó un paisaje desconocido, torres de cristal que flotaban en el cielo, mares que se alzaban como montañas y criaturas que lo observaban desde la distancia. El halcón dorado voló hacia adelante y Cedric supo que debía seguirlo, aunque no entendiera aún la magnitud de la batalla que lo aguardaba. Cedric avanzó por el nuevo mundo con el corazón agitado. El suelo bajo sus pies parecía respirar y cada paso despertaba ecos de antiguas batallas olvidadas. El halcón dorado volaba delante de él, trazando círculos en el aire como si dibujara un mapa invisible. Pronto, Cedric se encontró con un valle cubierto de niebla.
Entre las sombras surgieron figuras extrañas, guerreros de armaduras cristalinas que lo observaban en silencio. No levantaron sus armas, pero sus miradas eran duras, como si midieran su valor. Cedric apretó los puños, consciente de que aún era un exiliado, un hombre marcado por la desconfianza. El halcón descendió y lanzó un canto que quebró la tensión. Las figuras retrocedieron y en su lugar apareció una mujer de ojos luminosos, portadora de un báculo que brillaba como luna. Ella habló con voz serena, diciendo que aquel mundo estaba dividido por una guerra que trascendía fronteras y que el halcón lo había elegido para ser puente entre reinos. Cedric sintió el peso de esas palabras. No era solo un viajero siguiendo un ave mítica. Era un guerrero llamado a enfrentar una batalla que decidiría el destino de mundos enteros. La niebla se disipó, revelando un camino que se abría hacia una fortaleza suspendida en el aire. El halcón dorado alzó el vuelo y Cedric lo siguió, sabiendo que cada paso lo acercaba a la prueba definitiva. Cedric avanzó por el sendero que conducía hacia la fortaleza suspendida en el aire. El viento soplaba con fuerza, como si quisiera impedirle el paso, y cada ráfaga traía consigo ecos de voces antiguas que hablaban de guerras olvidadas. El halcón dorado volaba delante de él, trazando círculos luminosos que abrían el camino entre la bruma. Al acercarse, Cedric vio que la fortaleza no estaba hecha de piedra, sino de cristal vivo que latía como un corazón. Puentes transparentes se extendían hacia ella y criaturas aladas custodiaban las entradas con lanzas de luz. El guerrero exiliado sintió que su destino lo empujaba hacia allí, aunque la duda aún pesaba en su pecho. De pronto, una figura emergió del interior de la fortaleza, un anciano con túnicas azules y ojos que reflejaban estrellas. Su voz resonó como un trueno suave, diciendo que Cedric había sido llamado no por casualidad, sino porque su exilio lo había purificado para enfrentar la batalla que se avecinaba. El halcón dorado se posó sobre el hombro del anciano y lanzó un canto que estremeció el aire. Cedric comprendió que aquel encuentro era el inicio de una alianza y que la batalla de mundos no sería librada solo con espadas, sino con decisiones que podían alterar el tejido del tiempo. Con paso firme cruzó el puente de cristal, sabiendo que cada instante lo acercaba más al destino que el canto del halcón había revelado. Cedric cruzó el puente de cristal y sintió cómo la fortaleza lo envolvía con un resplandor vibrante. El aire dentro era distinto. Cada respiración parecía cargarlo de energía, como si el lugar mismo reconociera su llegada. El halcón dorado volaba sobre él, dejando un rastro de luz que iluminaba los pasillos. En el centro de la sala principal, un círculo de fuego azul ardía sin consumir nada. Alrededor, figuras encapuchadas observaban en silencio. El anciano de túnicas azules levantó su báculo y habló. Aquel fuego era el corazón del tiempo y estaba debilitándose por la guerra entre mundos. Si se extinguía, las fronteras entre realidades colapsarían. Cedric escuchó con el pecho pesado,
comprendió que su exilio no había sido un castigo sin sentido, sino una preparación para este momento. El halcón dorado lanzó un canto que resonó en las paredes y las figuras encapuchadas se inclinaron, reconociendo al guerrero como elegido. De pronto, el fuego azul se agitó y mostró visiones, ejércitos de sombras avanzando, torres cayendo, mares levantándose contra ciudades. Cedric apretó los puños, sabiendo que la batalla no sería solo física, sino también espiritual. El anciano le entregó una espada forjada de cristal y luz, diciendo que solo con ella podría enfrentar a los enemigos que habitaban entre los mundos. Cedric tomó la espada y el halcón dorado se posó sobre su brazo. El canto se transformó en un rugido de guerra y el guerrero exiliado supo que la primera batalla estaba a punto de comenzar. Cedric sostuvo la espada de cristal con firmeza mientras avanzaba por los pasillos de la fortaleza. El aire vibraba con un murmullo extraño, como si las paredes mismas susurraran advertencias. El halcón dorado volaba sobre él, guiándolo hacia una gran sala circular donde el fuego azul se agitaba con violencia. De pronto, la luz se quebró y de ella emergieron figuras oscuras, guerreros de sombra con ojos rojos y armaduras que parecían hechas de humo. Cedric levantó la espada y el cristal brilló, proyectando un resplandor que hizo retroceder a los enemigos por un instante. Pero la multitud era inmensa y el eco de sus pasos llenaba la sala como un trueno. El anciano apareció detrás de Cedric y le dijo que aquella era la primera prueba: enfrentar a los heraldos de la oscuridad que buscaban apagar el corazón del tiempo. El halcón lanzó un canto poderoso y el sonido se transformó en ondas de luz que golpearon a los guerreros de sombra, debilitándolos. Cedric comprendió que no estaba solo. Con cada movimiento de su espada, el canto del halcón lo acompañaba, y juntos formaban un ritmo de batalla que iluminaba la sala. Las sombras retrocedían, pero una figura más grande emergió del fuego. Un coloso envuelto en cadenas negras, con un rostro oculto bajo un casco de hierro. El aire se volvió pesado. Cedric apretó la espada y dio un paso adelante, sabiendo que aquel coloso era el verdadero guardián de la oscuridad, y que derrotarlo sería apenas el inicio de la guerra entre mundos. Cedric enfrentó al coloso de cadenas negras con la espada de cristal en alto. El choque fue brutal. Cada golpe del enemigo hacía temblar el suelo, y cada movimiento de Cedric parecía insuficiente frente a aquella fuerza descomunal. Pero entonces el halcón dorado descendió desde lo alto, desplegando sus alas como un sol en medio de la oscuridad. El canto del ave llenó la sala, un sonido tan poderoso que las cadenas del coloso comenzaron a resquebrajarse. Cedric comprendió que no debía luchar solo con su fuerza, sino con la unión entre él y el halcón. Cada vez que blandía la espada, el canto se intensificaba y juntos formaban un ritmo de luz que debilitaba al enemigo. El coloso rugió, intentando apagar el fuego azul, pero el halcón se lanzó contra él, clavando sus garras de luz en el casco de hierro. Cedric aprovechó el instante y atravesó el pecho del gigante con la espada cristalina. El impacto liberó una explosión de resplandor que iluminó toda la fortaleza. Las sombras se desvanecieron y el fuego azul volvió a arder con calma.
El halcón dorado se posó sobre el hombro de Cedric, mirándolo con ojos que reflejaban gratitud y destino. El guerrero exiliado entendió que el ave no era solo guía, sino compañero inseparable en la batalla que aún se extendía más allá de aquel mundo. El canto resonó una vez más, no como advertencia, sino como promesa. La guerra entre mundos apenas comenzaba, y Cedric debía seguir adelante con el halcón dorado como su voz y su fuerza. Cedric se mantuvo firme frente al silencio que siguió a la derrota del coloso. El fuego azul ardía con calma, pero el aire aún estaba cargado de presagios. El halcón dorado voló en círculo sobre su cabeza, como si quisiera recordarle que la victoria era apenas un paso en un camino mucho más largo. De pronto, el anciano de túnicas azules se acercó y señaló hacia el horizonte. A través de los muros de cristal de la fortaleza, Cedric pudo ver cómo el cielo se desgarraba en grietas luminosas, portales que conectaban aquel mundo con otros, cada uno vibrando con energías distintas. El halcón lanzó un canto agudo y Cedric comprendió que debía atravesar esos portales para enfrentar la verdadera amenaza. El primero se abrió frente a él, mostrando un paisaje árido donde torres de piedra se inclinaban bajo el cielo carmesí. El halcón dorado se adelantó, cruzando el umbral con un vuelo decidido. Cedric apretó la espada de cristal y lo siguió, sintiendo cómo el suelo cambiaba bajo sus pies y el aire se volvía pesado, cargado de cenizas. En ese nuevo mundo, criaturas aladas de sombras se levantaron para bloquear su paso. El halcón descendió con un canto que iluminó el terreno, revelando símbolos antiguos grabados en la roca. Cedric entendió que no se trataba solo de luchar, debía descifrar aquellas marcas, pues eran claves para restaurar el equilibrio entre los mundos. El guerrero exiliado respiró hondo, consciente de que cada batalla sería distinta y que el canto del halcón dorado no solo lo guiaba, sino que le enseñaba a escuchar los secretos ocultos en cada reino. Cedric avanzó por el mundo árido de cielo carmesí, con la espada de cristal brillando tenuemente en su mano. El halcón dorado volaba sobre él, trazando círculos que iluminaban símbolos ocultos en las rocas. Cada canto del ave hacía vibrar el suelo, revelando caminos secretos que se abrían entre la ceniza. De pronto, una grieta se abrió frente a Cedric y de ella surgieron criaturas aladas de sombra, con alas desgarradas y ojos ardientes. El guerrero levantó la espada, pero antes de atacar, escuchó el canto del halcón transformarse en un ritmo más suave, casi como una advertencia. Cedric comprendió que no debía luchar con violencia, sino interpretar las señales que el ave le mostraba. Se inclinó hacia los símbolos grabados en la piedra y trazó con la espada las líneas que el halcón iluminaba. Al hacerlo, las criaturas se detuvieron, como si el poder de los signos las hubiera encadenado. El canto del halcón se volvió más fuerte y las sombras se disolvieron en el aire, liberando el paso hacia una torre derruida que se alzaba en la distancia. Cedric caminó hacia la torre, sabiendo que allí encontraría respuestas. El halcón dorado se posó sobre su hombro y lo miró con ojos que reflejaban tanto esperanza como advertencia. El guerrero exiliado entendió que cada mundo tenía su propia prueba y que el canto del halcón no era solo guía, sino también clave para descifrar los misterios que mantenían el equilibrio entre realidades. El viento sopló con fuerza
y Cedric se preparó para entrar en la torre, consciente de que lo que aguardaba dentro podría ser aún más peligroso que las sombras que había enfrentado. Cedric empujó las puertas de la torre derruida y entró en un espacio oscuro, apenas iluminado por grietas en las paredes por donde se filtraba la luz carmesí del cielo. El halcón dorado voló delante de él, posándose sobre una columna rota. Su canto resonó en el interior y las piedras comenzaron a vibrar como si despertaran de un largo sueño. En el centro de la sala, un altar cubierto de polvo guardaba un objeto extraño. Un orbe de cristal que pulsaba débilmente como un corazón a punto de apagarse. Cedric se acercó con cautela y al tocarlo sintió un torrente de imágenes, batallas antiguas, reinos destruidos, voces que clamaban por ayuda. El halcón dorado lanzó un canto agudo y el orbe respondió con un destello de luz que iluminó toda la torre. De las sombras surgió una figura espectral, un guardián encadenado que había sido condenado a vigilar el orbe por siglos. Sus ojos reflejaban dolor y furia. Cedric levantó la espada de cristal, pero el halcón dorado se interpuso, desplegando sus alas como un muro de luz. El canto del ave suavizó la furia del espectro, revelando que no era enemigo, sino un alma atrapada. Cedric comprendió que su misión no era destruir, sino liberar. Con la espada trazó un círculo alrededor del orbe, siguiendo el ritmo del canto del halcón. Las cadenas del espectro se quebraron y el figura se desvaneció en paz, dejando tras de sí un susurro: el equilibrio depende de ti y de la voz del halcón. El orbe brilló con fuerza renovada y el halcón dorado alzó el vuelo, guiando a Cedric hacia la salida de la torre. Afuera, el cielo carmesí se abrió en una nueva grieta luminosa, otro portal hacia un mundo desconocido, donde la próxima prueba lo aguardaba. Cedric respiró hondo y siguió al halcón, sabiendo que cada canto lo acercaba más al destino final. Cedric salió de la torre y el aire carmesí se tornó más denso, como si el mundo mismo resistiera su presencia. El halcón dorado volaba alto, trazando círculos que abrían grietas de luz en el cielo. Cada canto del ave hacía vibrar la tierra, y Cedric comprendió que los portales no eran simples caminos, eran heridas en la realidad que necesitaban ser sanadas. Al atravesar la grieta luminosa, apareció en un nuevo reino, un bosque interminable, donde los árboles se alzaban como columnas de cristal verde. El silencio era profundo, pero pronto se quebró con un murmullo inquietante. Sombras reptantes se movían entre las raíces y susurros antiguos hablaban de un pacto roto. El halcón descendió y se posó sobre una rama, lanzando un canto suave que iluminó símbolos ocultos en la corteza de los árboles. Cedric entendió que aquel bosque guardaba un secreto, un juramento olvidado que había mantenido el equilibrio entre mundos. Si no lo restauraba, la corrupción se expandiría más allá de esas tierras. De entre las sombras surgió una figura, un guardián del bosque, mitad humano, mitad raíz, con ojos que brillaban como esmeraldas. Su voz era grave y le dijo que el halcón dorado había traído al elegido, pero que debía demostrar su valor
enfrentando la tentación de la oscuridad. Cedric apretó la espada de cristal y miró al halcón. El ave lanzó un canto que resonó como un latido en su pecho, recordándole que no estaba solo. El guerrero exiliado dio un paso hacia el guardián, sabiendo que la prueba en aquel bosque sería distinta. No bastaba con luchar, debía resistir la sed del poder que las sombras ofrecían. Cedric entró en el bosque cristalino siguiendo el canto del halcón dorado. La luz que emanaba de sus alas iluminaba símbolos ocultos en los troncos, y cada nota parecía despertar ecos antiguos que vibraban en el aire. El guardián del bosque lo observaba con ojos de esmeralda, y las raíces bajo sus pies se movían como serpientes vivas, probando su determinación. Las sombras comenzaron a susurrar, ofreciéndole poder y gloria si abandonaba al halcón. Cedric sintió la tentación arder en su pecho, la posibilidad de vengarse de quienes lo habían exiliado, de reclamar un reino solo para él. Pero el canto del ave se elevó, puro y firme, recordándole que su destino no era la venganza, sino la redención. Cedric levantó la espada de cristal y trazó un círculo en el suelo, siguiendo el ritmo del canto. Las raíces se detuvieron y el guardián del bosque inclinó la cabeza en señal de respeto. «Has resistido la voz de la oscuridad», dijo con solemnidad. «El halcón dorado te ha elegido porque tu fuerza no está en la ira, sino en la esperanza». El bosque se abrió ante él, revelando un portal de luz verde que pulsaba como un corazón vivo. El halcón dorado voló hacia el umbral, y Cedric lo siguió, sabiendo que cada prueba lo acercaba más al enfrentamiento final. El canto resonaba en su pecho, no solo como guía, sino como promesa de que juntos podrían restaurar el equilibrio entre los mundos. Cedric atravesó el portal verde y emergió en un mundo distinto, donde el cielo era un océano invertido y las estrellas flotaban como islas de fuego. El halcón dorado volaba alto, dejando un rastro de luz que se reflejaba en las aguas suspendidas sobre él. El silencio era profundo, pero cargado de presagio. Algo lo observaba desde las sombras. A medida que avanzaba, Cedric sintió que el aire se volvía pesado, como si cada paso lo hundiera en un juicio invisible. El halcón lanzó un canto grave y de las estrellas descendieron figuras envueltas en armaduras de plata. No eran enemigos, sino centinelas que custodiaban aquel reino. Uno de ellos habló con voz firme. El equilibrio se quiebra. El canto del halcón te ha traído aquí para restaurarlo, pero cada mundo exige un sacrificio. Cedric apretó la espada de cristal, consciente de que no bastaba con luchar. El halcón dorado descendió y se posó frente a él, desplegando sus alas como un puente de luz hacia una isla suspendida. Allí, un altar brillaba con fuego estelar y sobre él reposaba un libro antiguo que parecía contener la memoria de todos los mundos. El guerrero exiliado comprendió que debía leerlo, aunque cada palabra podía arrancar un fragmento de su alma. El halcón cantó suavemente, como si le ofreciera fuerza para resistir. Cedric dio un paso hacia el altar, sabiendo que lo que estaba escrito allí revelaría no solo el origen de la guerra, sino también el destino final que lo aguardaba. Cedric abrió el libro antiguo sobre el altar, y las páginas comenzaron a brillar con una luz estelar que parecía respirar. Cada palabra escrita se transformaba en imágenes vivas.
ejércitos de sombras devorando mundos, guardianes caídos y un halcón dorado que atravesaba los cielos como única esperanza. El canto del ave resonó en la sala y las letras del libro se ordenaron en un mensaje claro. La guerra entre mundos había nacido de una traición, un pacto roto entre los guardianes de la luz y los señores de la sombra. Cedric comprendió que su exilio no era casualidad. Él había sido apartado para convertirse en puente, el único capaz de escuchar y seguir el canto. De pronto, las estrellas sobre él comenzaron a temblar. Una grieta oscura se abrió en el cielo y de ella emergió una figura envuelta en llamas negras. Un emisario de la sombra, con alas rotas y voz que retumbaba como trueno. «El halcón no puede salvarte», dijo. «Su canto es un eco condenado. Entrégame el libro y tu mundo será perdonado». Cedric apretó la espada de cristal, pero antes de responder, el halcón dorado se lanzó hacia el enemigo, desplegando sus alas como un sol. El canto se volvió un rugido que atravesó la grieta y Cedric sintió que la fuerza del ave se fundía con la suya. El guerrero exiliado levantó la espada y dio un paso adelante. No era solo Cedric quien enfrentaba la oscuridad, era el halcón dorado cantando a través de él, prometiendo que la batalla aún no estaba perdida. Cedric avanzó hacia el altar estelar con el libro aún en sus manos y el halcón dorado giraba sobre él como un sol protector. El emisario de la sombra rugió, extendiendo sus alas negras para cubrir el cielo, pero el canto del ave atravesó la oscuridad como una lanza de luz. El guerrero exiliado sintió que su corazón latía al mismo ritmo del canto. La espada de cristal vibraba en su mano como si estuviera viva, respondiendo a la voz del halcón. Cedric levantó la hoja y el resplandor se unió al canto, formando una onda que hizo retroceder al emisario. Las estrellas temblaron y el libro reveló una última visión, un campo de batalla donde todos los mundos convergían, un lugar donde la luz y la sombra se enfrentarían en su forma más pura. Cedric comprendió que aquel era el destino final, el punto donde su viaje lo llevaría. El emisario lanzó un grito y se desvaneció en la grieta oscura, prometiendo regresar con un ejército mayor. El halcón dorado descendió y se posó sobre el hombro de Cedric, mirándolo con ojos ardientes. El guerrero entendió que no había tiempo para dudas. Debía seguir adelante, atravesar los portales y reunir la fuerza necesaria para la batalla definitiva. El canto resonó una vez más, fuerte y claro, y Cedric dio un paso hacia la grieta luminosa que se abría frente a él. El viaje continuaba y el destino de todos los mundos dependía de la unión entre el guerrero exiliado y el halcón dorado. Cedric sostuvo el libro contra su pecho mientras atravesaba la grieta luminosa. El nuevo mundo lo recibió con un silencio absoluto. Un desierto infinito donde las dunas brillaban como espejos y el cielo estaba cubierto por una aurora inmóvil. El halcón dorado volaba abajo, su canto resonando como un eco que se repetía en cada grano de arena. A lo lejos, Cedric distinguió una ciudad enterrada, apenas visible entre las dunas. Torres quebradas emergían como huesos de gigantes y en sus muros se dibujaban símbolos idénticos a los que había visto en el bosque cristalino.
El halcón descendió y se posó sobre una columna caída, lanzando un canto que hizo vibrar las ruinas. De entre la arena surgieron figuras espectrales, guerreros olvidados que habían sido consumidos por la traición de los mundos. Sus ojos vacíos se fijaron en Cedric, y uno de ellos habló con voz quebrada. El canto nos condenó, pero también puede liberarnos. Cedric levantó la espada de cristal y escuchó al halcón. El canto se volvió solemne, como un rezo. El guerrero trazó un círculo en la arena y la luz del ave llenó el espacio, disolviendo las cadenas invisibles que mantenían a los espectros prisioneros. Uno a uno se desvanecieron en paz, dejando tras de sí un murmullo que se unió al canto del halcón. El desierto se iluminó y en el horizonte apareció una nueva grieta, más grande y más oscura que las anteriores. Cedric comprendió que allí lo esperaba el verdadero enemigo, la raíz de la guerra entre mundos. El halcón dorado alzó el vuelo, su canto transformado en un rugido de desafío, y Cedric lo siguió, preparado para enfrentar la sombra que había nacido del silencio eterno. Cedric avanzó hacia la grieta oscura que se abría en el horizonte del desierto. El aire se volvió pesado, y cada paso parecía hundirlo en un silencio absoluto. El halcón dorado volaba sobre él, su canto transformado en un rugido que mantenía la oscuridad a raya. Al cruzar el umbral, apareció en un campo de batalla interminable, tierras quebradas, mares suspendidos en el aire y montañas que se desmoronaban como ceniza. Allí, todos los mundos convergían y las fuerzas de la sombra se reunían en un ejército colosal. En el centro, una figura gigantesca emergía de la grieta, el verdadero señor de la oscuridad, con alas negras que cubrían el cielo y ojos que ardían como brasas. Cedric levantó la espada de cristal y el halcón dorado descendió sobre su brazo, cantando con una fuerza que atravesaba el caos. El canto se expandió como un río de luz y los ejércitos de sombra retrocedieron por un instante. El guerrero exiliado comprendió que aquel era el destino que el libro había revelado, la batalla final donde el equilibrio de todos los mundos sería decidido. El Señor de la Oscuridad rugió y la tierra se quebró bajo sus pies. Cedric apretó la espada, sintiendo que su fuerza no provenía solo de él, sino de la unión con el halcón. El canto se volvió un himno, y Cedric dio el primer paso hacia el enemigo, sabiendo que cada golpe sería acompañado por la voz eterna del halcón dorado. Cedric avanzó hacia el corazón del campo de batalla, donde el Señor de la Oscuridad aguardaba con sus alas extendidas, cubriendo el cielo como una noche eterna. El halcón dorado volaba sobre él, su canto transformado en un himno que atravesaba las grietas del mundo y encendía la esperanza en cada rincón. Los ejércitos de sombra se abalanzaron, pero el canto del ave se multiplicó, resonando en los corazones de los espectros liberados en mundos anteriores. Desde las grietas de luz comenzaron a surgir aliados, los guardianes del bosque cristalino, los centinelas de las estrellas y las almas liberadas del desierto. Todos respondían al llamado del halcón, uniéndose a Cedric en la batalla final. El Señor de la Oscuridad rugió y con un gesto levantó torres de sombra que se alzaron como montañas.
Cedric apretó la espada de cristal y el halcón descendió sobre su brazo, cantando con una fuerza que lo llenó de valor. El guerrero exiliado comprendió que no era un hombre solo contra la oscuridad. Era la voz del halcón hecha carne, el puente entre mundos que debía restaurar el equilibrio. Con un grito, Cedric se lanzó hacia adelante. La espada brilló como un relámpago y el canto del halcón se convirtió en un rugido que estremeció la tierra. La batalla comenzó y cada golpe de Cedric era acompañado por la voz eterna del halcón dorado, prometiendo que la luz aún podía vencer a la sombra. Cedric se lanzó contra el Señor de la Oscuridad y el choque fue como el encuentro de dos mundos. La espada de cristal brilló con un fulgor que atravesó las sombras, mientras el halcón dorado rugía en el cielo, su canto transformado en un torrente de luz que envolvía todo el campo de batalla. Los ejércitos de sombra se abalanzaron, pero cada nota del canto los deshacía como humo. Cedric sentía que no era él quien blandía la espada, sino la unión entre su voluntad y la voz eterna del halcón. Cada golpe era acompañado por un destello que iluminaba las grietas del mundo, cerrándolas poco a poco. El Señor de la Oscuridad levantó sus alas y lanzó un grito que hizo temblar las montañas suspendidas. Cedric cayó de rodillas por un instante, pero el halcón descendió y se posó sobre su hombro, cantando con una fuerza que lo levantó de nuevo. El guerrero exiliado comprendió que no debía luchar solo con la espada, sino con el canto mismo. Cedric abrió el libro estelar y las palabras se encendieron. El halcón dorado cantó en armonía con ellas y juntos liberaron un himno que atravesó la oscuridad. El Señor de la Sombra retrocedió, sus alas quebrándose bajo la fuerza de la luz. El campo de batalla se iluminó y Cedric supo que la victoria estaba cerca, pero también entendió que el canto del halcón no era solo un arma, era un pacto. Una promesa de que el equilibrio debía mantenerse más allá de la guerra. Con la espada en alto y el halcón sobre él, Cedric dio el paso final hacia el corazón de la oscuridad. Cedric avanzó hacia el corazón de la oscuridad, donde el Señor de las Sombras aguardaba con sus alas extendidas, cubriendo todo el horizonte. El halcón dorado volaba sobre él, su canto convertido en un trueno que hacía vibrar la tierra y encendía la esperanza en los aliados que habían llegado desde otros mundos. El choque fue inevitable. La espada de cristal se encontró con las garras del enemigo y cada impacto liberaba ondas que sacudían el campo de batalla. El halcón descendió en espirales, lanzando un canto que se transformaba en rayos de luz, debilitando las murallas de sombra que protegían al coloso. Cedric sentía que cada movimiento suyo estaba guiado por la voz del ave, como si fueran uno solo. El Señor de la Oscuridad rugió y abrió un abismo bajo sus pies, intentando arrastrar a Cedric hacia la nada. Pero el halcón dorado se lanzó en picada, envolviendo al guerrero en un resplandor que lo sostuvo sobre el vacío. Cedric levantó la espada y con un grito que se unió al canto del halcón, atravesó el pecho del enemigo. La explosión de luz fue tan intensa que las grietas entre mundos comenzaron a cerrarse. Los ejércitos de sombra se disolvieron como humo y el campo de batalla se transformó en un amanecer eterno. El halcón dorado se posó sobre el hombro de Cedric, mirándolo con ojos que reflejaban paz y destino cumplido.
El guerrero exiliado comprendió que su viaje había terminado, pero también que el canto del halcón no se apagaría jamás. Sería la voz que resonaría en todos los mundos, recordando que incluso en la oscuridad más profunda siempre habría una luz capaz de guiar. Cedric dio el paso final hacia el corazón de la oscuridad y el mundo entero pareció contener la respiración. El Señor de las Sombras levantó sus alas quebradas, intentando cubrir el cielo con un velo eterno, pero el halcón dorado se lanzó en un vuelo majestuoso, desplegando su luz como un amanecer que no podía ser detenido. El canto del ave se convirtió en un himno universal. Resonó en cada grieta, en cada mundo que Cedric había atravesado, despertando a los guardianes liberados, a las almas redimidas y a los centinelas estelares. Todos respondieron al llamado y sus voces se unieron en una sinfonía que envolvió al guerrero exiliado. Cedric levantó la espada de cristal, ahora ardiendo con la fuerza de todos los mundos. Con un grito que se fundió con el canto del halcón, atravesó el pecho del Señor de la Oscuridad. El impacto liberó una explosión de luz tan intensa que las alas negras se deshicieron como ceniza y el campo de batalla se transformó en un amanecer eterno. Las grietas entre mundos comenzaron a cerrarse y el equilibrio fue restaurado. El halcón dorado descendió suavemente, posándose sobre el hombro de Cedric. Sus ojos reflejaban paz, pero también un recordatorio. La luz debía ser cuidada, pues la sombra siempre acechaba en silencio. Cedric comprendió que su viaje había llegado a su clímax, pero no a su fin. El canto del halcón no era solo victoria, sino promesa. Mientras existiera la unión entre ellos, ningún mundo volvería a caer en la oscuridad. El guerrero exiliado respiró hondo, mirando el horizonte iluminado. El halcón dorado lanzó un último canto, no de guerra, sino de esperanza, y juntos caminaron hacia el nuevo amanecer. Cedric dio el paso final hacia el corazón de la oscuridad, y el mundo entero se estremeció. El Señor de las Sombras, debilitado pero aún colosal, intentó alzar sus alas rotas para cubrir el cielo una vez más. Sin embargo, el halcón dorado se lanzó en un vuelo majestuoso, desplegando su luz como un amanecer eterno. El canto del ave se convirtió en un coro universal. Resonó en cada mundo que Cedric había atravesado, despertando a los guardianes liberados, a las almas redimidas y a los centinelas estelares. Todos respondieron al llamado, y sus voces se unieron en una sinfonía que envolvió al guerrero exiliado. Cedric levantó la espada de cristal, ahora ardiendo con la fuerza de todos los mundos unidos. Con un grito que se fundió con el canto del halcón, atravesó el corazón del Señor de la Oscuridad. La explosión de luz fue tan intensa que las grietas entre realidades se cerraron y el campo de batalla se transformó en un amanecer sin fin. El silencio que siguió no fue vacío, sino paz. El halcón dorado descendió suavemente, posándose sobre el hombro de Cedric. Sus ojos reflejaban gratitud y destino cumplido. El guerrero exiliado comprendió que su viaje había alcanzado la culminación, pero también que el canto del halcón no se apagaría jamás.
Sería la voz que resonaría en todos los mundos, recordando que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre habría una luz capaz de guiar. Cedric respiró hondo, mirando el horizonte iluminado. El halcón dorado lanzó un último canto, no de guerra, sino de esperanza, y juntos caminaron hacia el nuevo amanecer, sabiendo que la historia del guerrero y su ave se convertiría en leyenda eterna. Cedric dio el paso final hacia el amanecer eterno. El campo de batalla, antes quebrado y lleno de sombras, ahora se extendía como un horizonte de luz infinita. El halcón dorado volaba alto, su canto resonando en cada rincón de los mundos, como si tejiera un nuevo equilibrio entre ellos. Los guardianes liberados, los centinelas estelares y las almas redimidas se reunieron alrededor de Cedric. Todos inclinaban la cabeza ante el guerrero exiliado y su compañero alado, conscientes de que la victoria no había sido solo fuerza, sino unión. El halcón descendió suavemente y se posó sobre el hombro de Cedric, mirándolo con ojos que reflejaban tanto paz como responsabilidad. El libro estelar, ahora cerrado, brillaba con un resplandor sereno. Cedric comprendió que no debía guardarlo como un arma, sino como memoria, un recordatorio de que la oscuridad siempre acecha y que la luz debe ser cuidada. El halcón lanzó un canto suave, no de guerra, sino de esperanza, y el eco se convirtió en leyenda. Los mundos comenzaron a sanar, las grietas se cerraron, los cielos se despejaron y las voces de los pueblos se alzaron en celebración. Cedric respiró hondo, sabiendo que su viaje había alcanzado su propósito, pero también entendió que el canto del halcón dorado no se apagaría jamás. Sería la voz que guiaría a futuras generaciones, recordando que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz capaz de guiar. Y así, el guerrero exiliado y el halcón dorado caminaron hacia el nuevo amanecer, no como héroes solitarios, sino como símbolos eternos de unión y esperanza. Cedric dio el paso final hacia el amanecer eterno, y el eco de la batalla se desvaneció como un recuerdo lejano. El campo de guerra, antes quebrado y lleno de sombras, ahora se extendía como un horizonte sereno, donde los mundos se entrelazaban en armonía. El halcón dorado volaba alto, su canto transformado en melodía de paz, resonando en cada rincón de las realidades restauradas. Los guardianes, los centinelas y las almas liberadas se reunieron alrededor de Cedric. No lo miraban como un exiliado, sino como el puente que había unido sus destinos. El halcón descendió suavemente y se posó sobre su hombro, mirándolo con ojos que reflejaban tanto gratitud como un nuevo comienzo. El libro estelar se cerró y su luz se apagó lentamente, no como pérdida, sino como descanso. Cedric comprendió que la guerra había terminado, pero que la historia apenas comenzaba. El canto del halcón sería transmitido como leyenda, recordando a todos que incluso en la oscuridad más profunda siempre existe una voz capaz de guiar. El guerrero exiliado respiró hondo, mirando el horizonte iluminado. El halcón dorado lanzó un último canto, no de batalla, sino de esperanza. Y juntos caminaron hacia el nuevo amanecer, sabiendo que su unión se había convertido en símbolo eterno de luz, equilibrio y redención. Así nació la leyenda del guerrero y el halcón dorado,
una historia que sería contada por generaciones, no como un mito, sino como la verdad de que la esperanza nunca muere. Cedric avanzó hacia el amanecer eterno, pero pronto comprendió que la victoria contra el Señor de las Sombras no era el final, sino apenas el inicio de un nuevo ciclo. El campo de batalla se había transformado en un horizonte sereno, pero las grietas entre mundos aún vibraban como heridas que no terminaban de cerrarse. El halcón dorado volaba alto, su canto ahora más profundo, como si revelara un secreto oculto. Cedric lo escuchó con atención y entendió que la oscuridad no había sido destruida del todo. Había dejado semillas en cada mundo, esperando el momento de renacer. Los guardianes liberados se acercaron a él y le hablaron con solemnidad. La guerra ha terminado, pero el equilibrio es frágil. El canto del halcón debe continuar y tú debes seguirlo, porque la sombra siempre busca un nuevo camino. Cedric apretó la espada de cristal, consciente de que su viaje estaba lejos de acabar. El halcón descendió y se posó sobre su brazo, lanzando un canto que abrió un nuevo portal, esta vez no hacia un mundo quebrado, sino hacia un espacio desconocido, más allá de las realidades que había visto. El guerrero exiliado respiró hondo y dio un paso hacia el portal, sabiendo que lo que lo esperaba era aún mayor que cualquier batalla anterior. El canto del halcón dorado resonó como promesa. La historia no había terminado y juntos debían enfrentar un destino que se extendía más allá del tiempo mismo. El halcón dorado resonó como promesa. La verdadera guerra apenas comenzaba. Cedric cruzó el nuevo portal y se encontró en un lugar que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era bosque, ni desierto, ni campo de batalla. Era un espacio suspendido entre el tiempo y la eternidad. El cielo estaba formado por constelaciones vivas que se movían como ríos de fuego, y el suelo era un espejo que reflejaba no solo su figura, sino también todas las versiones de sí mismo que había existido. El halcón dorado volaba en círculos, su canto resonando como un eco infinito. Cedric comprendió que había llegado al núcleo del equilibrio, el origen de los mundos. Allí no había enemigos visibles, pero sí una presencia, la sombra latente, no como criatura, sino como posibilidad. Era la tentación eterna, el recordatorio de que la oscuridad nunca desaparece, solo espera. De las constelaciones descendió una figura luminosa, un guardián ancestral que hablaba con voz serena. Has vencido a la sombra, pero la verdadera prueba comienza ahora. El equilibrio no se mantiene con la espada, sino con la elección. ¿Qué harás con el poder que has recibido? Cedric miró el libro estelar, la espada de cristal y al halcón dorado. Todo lo que había vivido lo había llevado a ese instante. El canto del ave se volvió suave, como un consejo íntimo. Cedric entendió que debía decidir, quedarse como guardián eterno de los mundos, o devolver la luz y regresar como hombre, confiando en que otros continuarían la lucha. El guerrero exiliado respiró hondo. El espejo bajo sus pies mostró todas sus batallas, todas sus dudas y también la esperanza que había sembrado.
Cedric levantó la espada y el libro, y con el halcón sobre su hombro, se preparó para pronunciar la decisión que definiría no solo su destino, sino el de todos los mundos. La historia aún no había terminado. El canto del halcón aguardaba su respuesta. Cedric sostuvo el libro estelar con firmeza, mientras el halcón dorado se posaba sobre su hombro. El espacio suspendido entre tiempo y eternidad vibraba con cada nota del canto, y las constelaciones parecían inclinarse hacia él, aguardando su decisión. El guardián ancestral volvió a hablar, su voz como un río de luz. El equilibrio no se mantiene con victorias, sino con elecciones. ¿Serás tú el guardián eterno o confiarás en que otros continúen tu legado? Cedric miró su reflejo en el suelo espejado. Allí no veía solo al guerrero exiliado, sino todas las versiones de sí mismo. El joven que buscaba venganza, el hombre que resistió la tentación de la sombra, el héroe que unió mundos con el canto del halcón. Cada reflejo lo observaba en silencio, esperando su respuesta. El halcón dorado lanzó un canto suave, íntimo, como si hablara directamente a su corazón. Cedric comprendió que el poder no era suyo, sino de todos los mundos que habían confiado en él. La espada de cristal brilló, el libro estelar se abrió una última vez y las palabras se encendieron. La luz no pertenece a uno, sino a todos. Cedric levantó la espada y el libro hacia el cielo. El canto del halcón se transformó en un himno universal y las constelaciones respondieron, derramando su fuego sobre él. El guerrero exiliado pronunció su decisión. No sería un dios ni un guardián eterno, sino un puente. Entregaría la luz a los pueblos para que cada mundo aprendiera a cuidar su propio equilibrio. El espacio eterno se iluminó y el guardián ancestral inclinó la cabeza en señal de respeto. El halcón dorado desplegó sus alas, envolviendo a Cedric en un resplandor que lo llevó más allá del tiempo. La historia aún seguía, porque el canto del halcón no terminaba. Ahora resonaba en cada mundo, esperando nuevas voces que lo acompañaran. Cedric había sembrado la esperanza, pero el viaje estaba lejos de acabar. Cedric alzó la mirada en aquel espacio suspendido, donde las constelaciones se movían como ríos de fuego. El halcón dorado sobre su hombro lanzó un canto que se expandió más allá del tiempo, y Cedric comprendió que su decisión había despertado algo nuevo. No un final, sino un comienzo. Las estrellas comenzaron a descender, formando figuras que representaban los mundos unidos. Cada una llevaba en sí un fragmento de luz, y juntas se acercaron a Cedric. El guardián ancestral habló con solemnidad. Has elegido ser puente, y ahora los mundos te reconocen como tal. Pero recuerda, un puente no es inmortal, debe ser recorrido por otros. Cedric sintió el peso de esas palabras. El espejo bajo sus pies mostró generaciones futuras, guerreros, sabios y niños que escucharían el canto del halcón y lo seguirían. Su viaje personal se transformaba en legado.
El halcón dorado desplegó sus alas y con un canto majestuoso abrió un nuevo horizonte. No era un portal hacia un mundo quebrado, sino hacia un sendero de aprendizaje. Cedric entendió que debía recorrerlo, no para luchar, sino para enseñar. El libro estelar se desvaneció en sus manos, convirtiéndose en un resplandor que se dispersó en las constelaciones. La espada de cristal se volvió ligera, como si ya no fuera un arma, sino un símbolo. Cedric respiró hondo y dio un paso hacia el sendero, acompañado por el canto eterno del halcón. La historia seguía porque el verdadero destino de Cedric no era vencer la oscuridad, sino preparar a los mundos para que nunca más dependieran de un solo héroe. Cedric avanzó por el sendero de luz que el halcón dorado había abierto. No era un camino físico, sino un tejido de memorias y futuros posibles. Cada paso lo llevaba a través de visiones, pueblos celebrando la paz recién conquistada, niños escuchando el canto del halcón como si fuera una canción de cuna, y generaciones futuras levantando símbolos de unión en lugar de armas. El aire vibraba con una energía distinta. Cedric comprendió que ya no era un guerrero exiliado, sino un viajero entre mundos, un maestro que debía enseñar a otros a escuchar la voz de la esperanza. El halcón dorado volaba sobre él, su canto suave y constante, como un recordatorio de que la luz no debía imponerse, sino compartirse. De pronto, el sendero se abrió hacia una vasta llanura donde miles de figuras aguardaban. No eran ejércitos, sino pueblos enteros, guardianes, centinelas, almas liberadas y seres de mundos que Cedric nunca había visto. Todos miraban al halcón y al guerrero, esperando guía. Cedric levantó la espada de cristal, que ya no brillaba como arma, sino como faro. El halcón lanzó un canto solemne y Cedric habló. La sombra nunca desaparece del todo, pero mientras exista este canto, mientras cada uno de ustedes lo lleve en su corazón, ningún mundo volverá a caer. Las voces de los pueblos se unieron al canto del halcón, formando una sinfonía que atravesó el horizonte. Cedric sonrió, sabiendo que el viaje aún estaba lejos de terminar. El amanecer eterno no era un destino, sino un comienzo. La historia seguía, porque Cedric y el halcón dorado ahora caminaban no hacia la guerra, sino hacia la construcción de un nuevo futuro. Cedric avanzó por el sendero de luz y cada paso lo llevaba más allá de lo que conocía. El horizonte se abría como un océano de estrellas vivas y el halcón dorado volaba sobre él, su canto resonando en múltiples tonos, como si cada mundo tuviera su propia voz en la sinfonía. De pronto, el camino se bifurcó en 3 direcciones. Una conducía hacia un valle de cristal, donde las memorias de los pueblos brillaban como espejos. Otra se abría hacia una montaña de fuego, donde la voluntad de los futuros guerreros ardía esperando ser forjada. La tercera se extendía hacia un río infinito que fluía entre mundos y parecía llevar consigo la esencia del tiempo mismo. El guardián ancestral apareció nuevamente,
su figura formada por constelaciones. Tu viaje no ha terminado, Cedric. Has sembrado esperanza, pero ahora debes elegir cómo guiarla. ¿Serás memoria, voluntad o tiempo? Cedric miró al halcón dorado que lanzó un canto triple, resonando en cada sendero. El guerrero exiliado comprendió que no debía elegir uno solo, debía recorrerlos todos, porque el equilibrio no se sostiene en una sola fuerza, sino en la unión de todas. Con la espada de cristal en mano y el canto del halcón como guía, Cedric dio el primer paso hacia el Valle de Cristal, sabiendo que allí descubriría las memorias ocultas que aún podían cambiar el destino de los mundos. La historia seguía y cada sendero prometía una nueva revelación. Cedric entró en el Valle de Cristal y el aire se llenó de reflejos que parecían respirar. Cada muro, cada roca, cada fragmento brillaba como un espejo vivo, mostrando no solo imágenes del pasado, sino también memorias que nunca habían sido contadas. El halcón dorado volaba bajo, su canto reverberando en las superficies cristalinas. Con cada nota, los espejos se abrían como páginas de un libro, revelando escenas ocultas, batallas olvidadas, pactos traicionados y también momentos de ternura que habían sostenido a los pueblos en medio de la oscuridad. Cedric comprendió que el valle no era un lugar, sino una memoria colectiva de todos los mundos. De entre los reflejos surgió una figura, un niño de ojos luminosos, formado enteramente de cristal. Su voz era clara y frágil. Cedric, aquí se guardan las memorias que los pueblos han perdido. Si las recuperas, ellos recordarán quiénes son, pero si las dejas caer, la sombra volverá a crecer en el olvido. Cedric apretó la espada de cristal, que vibró en respuesta, como si reconociera el valle como su origen. El halcón dorado lanzó un canto solemne, y los espejos comenzaron a mostrarle su propia historia, cada duda, cada caída, cada victoria. Cedric vio que incluso sus errores estaban grabados allí, porque el equilibrio no se construía solo con luz, sino también con las sombras que había enfrentado. El guerrero exiliado respiró hondo. Sabía que debía recoger esas memorias y devolverlas a los pueblos para que nunca más olvidaran quiénes eran. El halcón dorado alzó el vuelo y su canto se transformó en un río de notas que guiaba a Cedric hacia el corazón del valle, donde la memoria más antigua aguardaba. La historia seguía y Cedric estaba a punto de descubrir el secreto que había dado origen a todos los mundos. Cedric avanzó hacia el corazón del Valle de Cristal, donde los reflejos se volvían cada vez más intensos. El halcón dorado volaba sobre él, su canto resonando como un eco que despertaba memorias dormidas. Cada nota abría un espejo distinto, mostrando fragmentos de historias que habían sido olvidadas por los pueblos, antiguas alianzas, traiciones que nunca se contaron y sacrificios que habían quedado ocultos en el silencio del tiempo. En el centro del valle, Cedric encontró una gran columna de cristal, más alta que cualquier montaña. Dentro de ella brillaba una memoria primordial, el origen de los mundos.
El halcón descendió y se posó sobre su hombro, cantando con solemnidad. La columna se abrió lentamente, revelando una visión. Un círculo de luz y sombra entrelazadas, danzando en equilibrio. Cedric comprendió que la oscuridad no era un enemigo absoluto, sino parte del tejido que mantenía la existencia. El niño de cristal reapareció, su voz clara como un río. Si los pueblos olvidan este origen, la sombra volverá a crecer como enemiga. Pero si recuerdan que la oscuridad es parte del equilibrio, aprenderán a convivir con ella. Cedric apretó la espada de cristal, que vibró como si reconociera la verdad. El halcón dorado lanzó un canto que se convirtió en un puente de luz, conectando la columna con todos los espejos del valle. Las memorias comenzaron a fluir hacia los mundos, devolviendo a cada pueblo la conciencia de su origen. El guerrero exiliado respiró hondo. Sabía que había dado el primer paso para que los mundos no dependieran de un héroe, sino de su propia memoria. El valle de cristal se iluminó y Cedric se preparó para seguir hacia la montaña de fuego, donde la voluntad de los futuros guerreros aguardaba. La historia seguía y cada revelación acercaba a Cedric al verdadero destino del canto del halcón. Cedric salió del Valle de Cristal llevando consigo las memorias restauradas. El halcón dorado volaba sobre él, su canto ahora más profundo, como si celebrara que los pueblos habían recuperado su origen. Pero el sendero aún no terminaba. Frente a él se alzaba la montaña de fuego, ardiente y colosal, iluminando el horizonte con llamas que parecían vivas. Cada paso hacia la montaña era más pesado. El aire vibraba con voluntad pura, como si miles de guerreros invisibles lo observaran. Cedric comprendió que aquel lugar no guardaba recuerdos, sino la fuerza de quienes aún no habían nacido, futuros luchadores, guardianes y voces que algún día enfrentarían la sombra. El halcón dorado lanzó un canto agudo y las llamas respondieron, abriéndose como un camino. Cedric ascendió y en la cima encontró un altar de fuego eterno. Allí las llamas se transformaron en figuras, guerreros de luz y sombra, niños que portaban antorchas, ancianos que guiaban con sabiduría. Todos eran visiones del futuro esperando ser forjados. Una voz surgió de las llamas. Cedric, has devuelto la memoria. Ahora debes entregar tu voluntad. No basta con recordar el origen. Los pueblos necesitan aprender a resistir, a luchar, a elegir. Cedric levantó la espada de cristal que ardió con el fuego de la montaña. El halcón dorado cantó y las llamas se fundieron con la espada, transformándola en un símbolo no de guerra, sino de voluntad. Cedric comprendió que debía enseñar a los pueblos a usar esa fuerza, no para destruir, sino para mantener el equilibrio. El altar se iluminó y Cedric vio que el siguiente destino era el río infinito, donde el tiempo mismo aguardaba. La historia seguía y cada paso lo acercaba al secreto final del canto del halcón. Cedric descendió de la montaña de fuego con la espada transformada en símbolo de voluntad. El halcón dorado volaba sobre él, su canto resonando como un tambor que marcaba el ritmo de los futuros guerreros que algún día nacerían.
Pero el sendero aún no terminaba. Frente a él se extendía el río infinito, un cauce que atravesaba mundos y tiempos, fluyendo como si fuera la sangre misma del universo. El agua no era agua, era memoria líquida, tiempo en movimiento. Cedric se acercó y vio reflejadas en la corriente todas las eras posibles, pasados que nunca ocurrieron, futuros que aún podían ser y presentes que se desdoblaban en infinitas posibilidades. El halcón dorado lanzó un canto grave y el río respondió con un murmullo que parecía hablar en lenguas antiguas. Del cauce emergió una figura hecha de agua y luz, un guardián del tiempo. Su voz era como el fluir de 1000 corrientes. Has devuelto la memoria y entregado la voluntad. Ahora debes aprender a caminar en el tiempo. El equilibrio no se sostiene solo en el presente. Requiere que los pueblos recuerden el pasado y se preparen para el futuro. Cedric miró su reflejo en el río y vio todas sus versiones. El joven exiliado, el guerrero de la batalla final, el maestro que enseñaba a los pueblos. Comprendió que el tiempo no era una línea, sino un círculo que debía ser cuidado. El halcón dorado descendió y se posó sobre su brazo. Su canto se transformó en un puente de notas que cruzaba el río, invitando a Cedric a dar el paso. El guerrero respiró hondo y avanzó, sabiendo que al otro lado no encontraría enemigos, sino la última revelación, el secreto que unía memoria, voluntad y tiempo en un solo canto. La historia seguía y Cedric estaba a punto de descubrir el destino final del halcón dorado. Cedric cruzó el río infinito, y cada paso sobre el puente de notas que el halcón dorado había creado lo envolvía en corrientes de tiempo. El agua brillaba con reflejos de futuros posibles, y Cedric sentía que cada instante se multiplicaba en miles de caminos. Al llegar al otro lado, encontró un vasto salón formado por corrientes de luz líquida. En su centro, un reloj colosal no hecho de engranajes, sino de constelaciones que giraban lentamente. El halcón dorado se posó sobre su hombro y lanzó un canto grave que hizo vibrar el reloj estelar. De las corrientes surgió una figura hecha de tiempo mismo, su voz como un murmullo eterno. Has devuelto la memoria, entregado la voluntad y comprendido el fluir del tiempo. Ahora debes unirlos. Solo entonces el equilibrio será eterno. Cedric levantó la espada de cristal que brillaba con fuego y reflejos de agua. El libro estelar, aunque desvanecido, reapareció como un resplandor en sus manos. El halcón dorado cantó y las tres fuerzas, memoria, voluntad y tiempo, se entrelazaron en un único himno. El reloj estelar comenzó a girar más rápido y Cedric vio cómo los mundos se alineaban en armonía. Comprendió que el canto del halcón no era solo guía, sino el tejido mismo que mantenía unidos todos los mundos. El guardián del tiempo inclinó la cabeza. Has alcanzado el núcleo del equilibrio, pero recuerda, el canto no termina contigo. Debes entregarlo a los pueblos para que ellos lo sostengan. Cedric respiró hondo. El halcón dorado desplegó sus alas y lanzó un canto que resonó en todos los mundos al mismo tiempo. El guerrero exiliado comprendió que su viaje estaba lejos de acabar.
Ahora debía regresar y enseñar a los pueblos a escuchar el canto eterno. La historia seguía, y Cedric estaba a punto de convertirse no en héroe, sino en maestro de todos los mundos. Cedric cruzó el río infinito y se encontró en el Salón del Tiempo, donde el reloj estelar giraba con un ritmo que no pertenecía a ningún mundo en particular, sino a todos. El halcón dorado se posó sobre su hombro y su canto se volvió más solemne que nunca, como si anunciara que el viaje estaba llegando a una revelación definitiva. Las constelaciones que formaban el reloj comenzaron a alinearse y Cedric vio cómo memoria, voluntad y tiempo se entrelazaban en un único tejido. Comprendió que el canto del halcón no era solo guía, ni arma, ni esperanza. Era el lenguaje mismo del equilibrio, la fuerza que mantenía unidos los mundos desde su origen. El guardián del tiempo habló una última vez. Has recorrido los 3 senderos. Ahora debes decidir cómo entregar este canto. Si lo guardas para ti, se apagará contigo. Si lo compartes, se volverá eterno. Cedric miró la espada de cristal, el libro estelar y el halcón dorado. Todo lo que había vivido lo había llevado a ese instante. Con un gesto firme, levantó la espada hacia el reloj estelar. El halcón lanzó un canto que se multiplicó en millones de voces, y el libro se abrió, liberando su luz hacia todos los mundos. Las corrientes del río infinito se expandieron, llevando el canto a cada rincón de la existencia. Cedric sintió que ya no era solo un guerrero, ni siquiera un maestro. Era un puente eterno, un eco que resonaría en cada generación. El reloj estelar se detuvo por un instante y luego comenzó a girar de nuevo, más armonioso que nunca. Cedric respiró hondo, sabiendo que su viaje aún no terminaba, pero que ahora caminaba no como exiliado, sino como guardián del canto eterno. La historia seguía, porque el halcón dorado aún cantaba, y Cedric debía regresar a los pueblos para enseñarles a escuchar esa voz infinita. Cedric cruzó el Salón del Tiempo, y el reloj estelar giraba en perfecta armonía. El halcón dorado, sobre su hombro, lanzó un canto que ya no era solo sonido, era vibración pura, capaz de atravesar mundos y despertar corazones. Cedric comprendió que había alcanzado el núcleo del equilibrio, pero también que su misión apenas comenzaba. Las constelaciones descendieron y se unieron en torno a él, formando un círculo de luz. En ese instante, Cedric vio cómo cada mundo recibía el eco del canto. Aldeas pequeñas, ciudades colosales, pueblos olvidados, todos escuchaban la misma melodía. Algunos lloraban, otros reían, y muchos levantaban sus manos hacia el cielo, reconociendo que la esperanza había regresado. El guardián del tiempo habló por última vez. El canto ya no te pertenece, Cedric. Es de ellos. Tu destino ahora es caminar entre los pueblos, no como héroe, sino como maestro. Cedric bajó la espada de cristal que brillaba suavemente
y el libro estelar se desvaneció en un resplandor que se dispersó en las constelaciones. El halcón dorado desplegó sus alas y lanzó un canto que se convirtió en un puente hacia los mundos. Cedric respiró hondo y dio el paso, sabiendo que regresaba no para luchar, sino para enseñar. Los pueblos lo esperaban. El guerrero exiliado ya no era exiliado, era guardián del canto eterno. Y mientras caminaba hacia ellos, el halcón dorado cantaba, recordando que la verdadera batalla no era contra la sombra, sino contra el olvido. La historia seguía, porque Cedric debía guiar a los pueblos en la construcción de un futuro donde la luz y la sombra convivieran en equilibrio. Cedric cruzó el salón del tiempo y el reloj estelar giraba en perfecta armonía. El halcón dorado sobre su hombro lanzó un canto que ya no era solo sonido, era vibración pura, capaz de atravesar mundos y despertar corazones. Cedric comprendió que había alcanzado el núcleo del equilibrio, pero también que su misión apenas comenzaba. Las constelaciones descendieron y se unieron en torno a él, formando un círculo de luz. En ese instante, Cedric vio cómo cada mundo recibía el eco del canto. Aldeas pequeñas, ciudades colosales, pueblos olvidados, todos escuchaban la misma melodía. Algunos lloraban, otros reían y muchos levantaban sus manos hacia el cielo, reconociendo que la esperanza había regresado. El guardián del tiempo habló por última vez. El canto ya no te pertenece, Cedric, es de ellos. Tu destino ahora es caminar entre los pueblos, no como héroe, sino como maestro. Cedric bajó la espada de cristal que brillaba suavemente y el libro estelar se desvaneció en un resplandor que se dispersó en las constelaciones. El halcón dorado desplegó sus alas y lanzó un canto que se convirtió en un puente hacia los mundos. Cedric respiró hondo y dio el paso, sabiendo que regresaba no para luchar, sino para enseñar. Los pueblos lo esperaban. El guerrero exiliado ya no era exiliado, era guardián del canto eterno. Y mientras caminaba hacia ellos, el halcón dorado cantaba, recordando que la verdadera batalla no era contra la sombra, sino contra el olvido. La historia seguía, porque Cedric debía guiar a los pueblos en la construcción de un futuro donde la luz y la sombra convivieran en equilibrio. Cedric regresó a los pueblos atravesando el puente de luz que el halcón dorado había abierto. Ya no era el guerrero exiliado que había iniciado su viaje, sino el guardián del canto eterno. Su espada brillaba como símbolo de voluntad. Las memorias restauradas fluían en cada corazón, y el tiempo mismo se había convertido en aliado. Los pueblos lo recibieron no con gritos de guerra, sino con cantos de esperanza. El halcón dorado desplegó sus alas y su voz se unió a la de miles, formando una sinfonía que resonó en todos los mundos. Cedric comprendió que la verdadera victoria no era destruir la sombra, sino enseñar a convivir con ella, recordando siempre que la luz y la oscuridad forman parte del mismo equilibrio. El libro estelar ya no estaba en sus manos, porque ahora vivía en cada pueblo, en cada generación que escucharía el canto. Cedric sonrió, sabiendo que su misión había terminado,
y que su legado sería eterno. El halcón dorado lanzó un último canto, no de batalla, sino de paz, y juntos caminaron hacia el amanecer, sabiendo que la historia del guerrero y el halcón dorado se había convertido en leyenda. En mi opinión, yo creo que la trama fue una metáfora poderosa sobre la lucha entre la luz y la sombra, y me gustó mucho cómo Cedric pasó de ser un exiliado a convertirse en un puente entre los mundos. Yo pienso que la motivación de Cedric fue auténtica. No buscaba gloria personal, sino restaurar el equilibrio. Eso me parece admirable y apoyaría totalmente a un personaje con esa visión. Sin embargo, confieso que no estuve del todo de acuerdo con la idea de que la sombra debía ser destruida por completo. Presiento que hubiera sido más interesante mostrar cómo convivir con ella desde el inicio. Me gustó el papel del halcón dorado, porque no fue solo un acompañante, sino una voz que guiaba y daba esperanza. Creo que sin él, Cedric habría caído en la tentación de usar el poder solo para sí mismo. No me convenció la actitud del guardián ancestral en algunos momentos. Parecía demasiado distante y desaprobé que dejara tantas decisiones pesadas únicamente en manos de Cedric. También pienso que el Valle de Cristal fue uno de los mejores elementos narrativos. Me encantó cómo las memorias revelaban que incluso los errores forman parte del equilibrio. En resumen, yo creo que la historia mostró que la verdadera fuerza no está en vencer enemigos, sino en enseñar a otros a recordar, elegir y mantener el equilibrio. Y personalmente me quedo con la sensación de que Cedric no fue un héroe tradicional, sino un maestro que aprendió a compartir la luz. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias